Buenas tardes. Hoy hablaremos sobre el segundo avance del consenso de la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación para rehabilitación de pacientes con COVID. De los médicos fisiatras que forman el comité, hoy tendremos la oportunidad de recibir a la doctora Berta Utrera, coordinadora del comité, y a la doctora Marjorie Bustamante para hacer la vocería de este segundo avance. Adelante, doctora Berta. Buenas tardes, gracias a la doctora Domínguez y disculpo a la doctora Marjorie Bustamante por problemas técnicos, no puede acompañarnos, pero participó de la programación de este segundo avance, en donde les voy a conversar acerca de una aproximación a la rehabilitación respiratoria en el paciente COVID-19. Antes que todo, quería... Próxima. Quería puntualizar que esta, digamos, separación entre la fisioterapia respiratoria y la rehabilitación respiratoria es una herramienta, si se quiere, arbitraria para hacer más didáctica esta presentación. Pero en realidad, pues, la fisioterapia respiratoria forma parte de la rehabilitación respiratoria, entendida como programa multidisciplinario que busca mejorar la función del paciente con alguna discapacidad, en este caso sería la producida por la infección por COVID, dentro de los límites de su enfermedad y de esta manera mejorar su calidad de vida. Entonces, varias preguntas vienen al caso al comenzar esta presentación. La primera, si es realmente útil y necesaria la participación del médico fisiatra en las diferentes fases clínicas del paciente COVID. En segundo lugar, ¿en qué momento debemos actuar? En tercer lugar, ¿de qué manera debemos actuar? Espero que estas interrogantes pues queden aclaradas en el transcurso de la presentación. En cuanto a las herramientas que se usan de primera mano en las primeras etapas del COVID, en la fase clínica, digamos, aguda y subaguda, están las técnicas de fisioterapia respiratoria. Ya apenas 16 días después de que fue declarada la pandemia, que ya va a cumplir un año, fue el 11 de marzo del 2020, la Sociedad Española de Neumonología y Cirugía Torácica pues emitió una guía de fisioterapia respiratoria para el manejo del paciente con COVID. Por supuesto que en 16 días no hay ninguna posibilidad de que esta guía sea basada en evidencia, sino que utilizó la experiencia de dos epidemias previas, que fue la epidemia del MERS, del virus del Medio Oriente, y la epidemia del SARS-CoV, que fue el virus eh, de la insuficiencia respiratoria del adulto, que se presentó este último en el 2003 y el anterior en el 2012 y que dejaron como secuela pues una gran cantidad de pacientes con cierto grado de discapacidad respiratoria y fueron manejados con técnicas de fisioterapia respiratoria dando resultados pues apropiados. Siguiente. Entonces, ¿qué hace el COVID? Bueno, el COVID es ubicuo y puede producir daño en muchos órganos y sistemas, pero generalmente la puerta de entrada más común es a través del sistema respiratorio. Allí produce una inflamación y por ende un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar que vemos en la lámina de la derecha, lo cual se traduce en una dificultad de las moléculas de oxígeno para pasar al capilar del alvéolo, al torrente sanguíneo y del monóxido de carbono para salir hacia el espacio alveolar. Eso se traduce a nivel clínico como una disminución de la saturación de oxígeno que es fácilmente detectable hoy en día por el oxímetro de pulso o saturómetro. Entonces, en líneas generales, la mayor parte de los pacientes, cerca de un 80%, cursan, que tienen COVID, infección por COVID, cursan con una infección leve a moderada, ¿verdad? El otro 20% necesitarán hospitalización por síntomas severos e incluso el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Hoy por hoy se nos abre el panorama, no concluye esta enfermedad con
el paciente al ser egresado, ni mucho menos al colocarse la vacuna, porque hay un porcentaje de pacientes que pertenecen al espectro post-COVID, dentro del cual está el síndrome de COVID persistente o long COVID, que todavía ofrece más dudas o más interrogantes que respuestas. Próximo. Entonces, ¿cuál es el primer grupo de pacientes desde el punto de vista clínico? Aquel paciente que tiene síntomas leves y que puede permanecer en casa, ¿ok? Confinamiento domiciliario. Ese paciente, si no tiene comorbilidad, pues no se justifica realmente su atención personalizada. Tenemos que poner la lupa en el interrogatorio del paciente a ver si tiene alguna enfermedad pulmonar previa, llámese enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si es un paciente asmático, un paciente supurativo crónico, con bronquiectasias, antecedente de tuberculosis, enfermedades profesionales, pulmonares profesionales, o neumoconiosis, o si tiene alguna otra comorbilidad, bien sea cardiovascular, metabólica, diabetes mellitus, si es obeso, la edad avanzada es un factor de riesgo importante, o portador de fragilidad o de inmunosupresión, ¿verdad? En estos casos se puede orientar al paciente de que no debe permanecer en reposo absoluto, al menos cuando mejoren los síntomas agudos, ya puede realizar caminatas cortas, evitar el sedentarismo, o sea, la sedestación o la inmovilidad prolongadas ante el riesgo de problemas trombóticos, y monitorizar la disnea, educar al paciente para que aprenda a monitorizar sus signos vitales, incluida la saturación de oxígeno. Es importante que el paciente conozca la escala de Borg, ¿okay? Que ya vamos a ver a continuación en qué consiste. Aquí no debemos olvidar lo que son las medidas en este paciente con confinamiento dentro de la educación y la orientación que le vamos a dar, que mantengan las medidas de bioseguridad con respecto a su grupo familiar, aislamiento, limpieza de superficies, el recoger las toallas desechables, los aerosoles o las secreciones y desecharlas de manera cuidadosa y limpiar con líquidos clorados o alcohol para desinfectar. Entonces, ¿qué sucede en el otro grupo de pacientes que sí tienen comorbilidad? Bueno, tenemos entonces que poner la lupa en que este paciente sí puede ser atendido más cercanamente por el médico fisiatra y el fisioterapeuta, a través, no presencialmente, recordemos que son pacientes que están en fase de contagio, pero a través de videollamadas, de telemedicina, de folletos, incluso de aplicaciones de celulares, podemos orientarlos acerca de qué hacer y cómo hacerlo. Y muy importante que si el paciente tiene fiebre, temperatura por encima de 38,5 o dolor torácico o presencia de arritmias, no debe hacer los ejercicios respiratorios. Y también muy importante orientarlo que puede permanecer periodos de más o menos 20 minutos durante el día en prono, dormir en la noche en posición prona para que haya mejor ventilación y por ende mejor oxigenación y una buena hidratación. Entonces aquí tenemos la escala que vamos a utilizar, no va a ser la escala del MRC que yo les había conversado en el tapa-tapa del curso de rehabilitación respiratoria o la revisión del libro de rehabilitación respiratoria de Conti, sino la escala de Borg, que es una escala que el paciente puede, es autoadministrada, ¿ok? El mismo, de acuerdo a la sensación o la percepción que tiene del esfuerzo, pues puede ubicarse en la misma. En tanto que la MRC, que es la que utilizamos en el paciente obstructivo crónico, necesitamos evaluar si el paciente, cómo se siente subiendo y bajando escaleras, cómo se siente caminando 100 metros a su paso. Recordemos que estos pacientes están en confinamiento. Entonces, tomamos en todos estos avances del consenso, nos hemos basado en revisión de cantidad de guías y de consensos de especialistas, de expertos que dan recomendaciones acerca del manejo, la evaluación y el tratamiento de rehabilitación de los pacientes COVID-19. En este caso, la sugerencia o la directriz que da el consenso chileno nos dice que en cualquiera de las etapas, aguda, subaguda o ya el paciente crónico post-COVID,
la rehabilitación respiratoria pues puede ser de mucha utilidad en conjunto con pues, otros especialistas y de esta manera manejarlos de manera interdisciplinaria. Entonces, ¿cuáles son los efectos de los ejercicios respiratorios? Pues aumentan el volumen inspiratorio, reducen el trabajo respiratorio y de esta manera mejoran la disnea. Esa mejoría de la disnea pasa por alivio de los síntomas de ansiedad que acompañan a la infección por COVID inevitablemente, disminuyen las complicaciones, mejoran la capacidad funcional del paciente y de esta manera pues mejoran la calidad de vida. Entonces, recordar cuáles son los síntomas de alarma en la fisioterapia respiratoria para parar la ejecución de los ejercicios o para no realizarlos en caso de que se presenten, pues si hay fiebre mayor de 38,5, si la frecuencia respiratoria pasa a las 30 respiraciones por minuto o la frecuencia cardíaca más de 100 latidos por minuto, si hay presencia de dolor torácico, arritmia, o si la presión arterial sistólica está por encima de 140 o por debajo de 90 milímetros de mercurio. Entonces, en cuanto al paciente hospitalizado e incluso el paciente que está en confinamiento domiciliario, es muy importante orientarlo que no debe realizar ejercicios o técnicas que impliquen aerolización. Sobre todo aquellas técnicas en donde tienen que hacer expiración forzada, expiración contra resistencia. Por ejemplo, el uso del flóter, que emite un flujo expiratorio oscilante y ayuda a remover las secreciones, o estos, digamos, accesorios que se utilizan para ayudar al mecanismo de la tos, no deberían usarse de entrada. Sin embargo, hay que individualizar cada paciente y en caso de que sea necesario, pues el paciente debe estar en aislamiento y si precisa de algún personal presencialmente, pues debe estar a suficiente distancia y con el equipo de protección individual. Entonces, en el paciente en UCI, ya una vez que hemos visto qué hacer en el paciente en confinamiento domiciliario y en el paciente hospitalizado, aquel paciente que tiene síntomas severos y tiene que ser ingresado a UCI y necesita de ventilación mecánica no invasiva, invasiva, perdón, es un paciente que va a requerir de movilización precoz y ya vamos a ver por qué. Ok, cuando el paciente requiere de ventilación mecánica no invasiva, y esto de acuerdo a estudios publicados primero en el año 2014 y luego en 2017 en los archivos de bronconeumología, el último de ellos publicado en Barcelona, España, en el Hospital del Mar, se demostró con estudios anatomopatológicos de diafragma, de muestras de diafragma en pacientes que habían fallecido y habían recibido ventilación mecánica no invasiva, cómo se producían cambios importantes en el volumen del músculo, en el número de fibras, y se llegó a demostrar que esos cambios comienzan tan precozmente como a las 19 horas, o sea, antes de las 24 horas de ventilación mecánica no invasiva, ya se llevan a cabo una serie de cambios que conducen a disminución en la formación de proteínas y aumento en la proteólisis, trayendo como consecuencia pues disfunción diafragmática, y esto trae consigo que se prolongue el tiempo en que el paciente requiere ser intubado y cueste cada vez más el destete, ¿no?, del ventilador. Entonces, esto contribuye en los pacientes de ventilación mecánica a que aparezca el llamado síndrome de debilidad adquirida en la UCI. Ocurre fundamentalmente en aquellos pacientes que reciben ventilación mecánica por más de 5 días, los pacientes que tienen cifras de hiperglicemia por más de 3 días y los pacientes que presentan delirio durante su hospitalización. Se ha comprobado que aquellos pacientes que no son movilizados o que es muy hostil el ambiente dentro de la terapia, que suele serlo, intensiva, son más propensos a desarrollar delirio, sobre todo
si están recibiendo bloqueadores neuromusculares por mucho tiempo o si tienen una situación clínica muy agresiva, por ejemplo, pacientes con sepsis o descompensaciones metabólicas sobre todo. En ellos ocurre entonces la difusión neuromuscular, se reduce el área transversal del músculo y se ocurre la liberación de citoquinas inflamatorias. Próxima. Entonces aquí tenemos un concepto que fue introducido en Reino Unido para, tocando muchos puntos, mejorar lo que era el cuidado y el confort del paciente en la terapia y de esa manera prevenir la aparición de delirio y la aparición del síndrome de debilidad adquirida en UCI, y vemos como la movilización en el cuadrito rosado de abajo a la izquierda es uno de los aspectos a considerar para prevenir esta condición. Esta lámina que resulta realmente complicada, y así lo es, no es otra cosa que una manera de esquematizar cómo las condiciones presentes que aumentan el riesgo del paciente que presente síndrome de debilidad adquirida en UCI, como son la sepsis, la edad avanzada, la ventilación mecánica, el tiempo de hospitalización, el recibir esteroides, el estado nutricional deteriorado y los bloqueadores neuromusculares, van a producir dos polos, ¿no?, a nivel fisiopatológico, que es el aumento de la proteólisis, todo eso a través de la liberación de citoquinas, y por otro lado la disminución de la síntesis proteica, lo cual produce atrofia del músculo del esquelético después de las 96 horas del paciente estar intubado, y del diafragma, como les dije, antes de las 24 horas. Ello produce disminución de fuerza muscular, alteración de la neurotransmisión y disfunción muscular respiratoria. Entonces, ese paciente post-UCI, ¿qué tenemos que hacer? Evaluarlo pues de una manera global, evaluar si hay parámetros que nos orienten de que hay una debilidad adquirida en UCI, además de otros aspectos que se alteran, como son factores psicológicos y cognitivos, presencia de secreciones bronquiales, si ha desarrollado polineuropatía o miopatía en relación con el cuadro o el esquema que veíamos anteriormente, y poner especial atención en los pacientes con edad avanzada, comorbilidad, fragilidad y en los trastornos nutricionales en general. El paciente post-COVID, entonces, luego de la alta hospitalaria, haya estado en hospitalización o en terapia intensiva, tenemos que evaluar la disnea, tenemos que evaluar el desacondicionamiento físico que presenta y la atrofia muscular. Entonces, ¿qué ocurre o qué se dio después del alta de los pacientes? ¿Todo estaba solucionado o había persistencia de síntomas? Pues este artículo del Lancet, que fue publicado en enero de este año, lo que hizo fue recopilar y estudiar exhaustivamente muchísimos aspectos relacionados con la evaluación funcional del paciente, la evolución funcional respiratoria del paciente post-COVID. Y yo solo quise puntualizar dos aspectos que nos interesarían desde el punto de vista respiratorio, a grosso modo, pudiendo ahondar el que lo tenga bien en el análisis del artículo. Pero, ¿cuáles son los dos aspectos que se alteran en un paciente que ha padecido COVID? Pues generalmente la capacidad de difusión pulmonar, que debería estar por encima del 80%, y se ha visto que más del 50% de los pacientes severos está disminuida, y en una cuarta parte de los pacientes leves y moderados. Y el segundo parámetro a considerar es la capacidad vital forzada, o sea, la máxima cantidad de aire que el paciente moviliza en una expiración máxima, que también debería ser superior al 80% y que se ve comprometida en un 11% de los pacientes severos, no así en los pacientes leves y moderados. De tal manera que el porcentaje de pacientes que desarrollan fibrosis pulmonar, gracias a Dios, no es tan alto como se esperaría, ¿verdad? Pero, sin embargo, hay que evaluar estos aspectos, y entonces la recomendación que yo haría sería a que cuando veamos un paciente post-COVID,
Luego de 6 semanas de haber egresado de terapia, le pedimos una función pulmonar que incluya capacidad de difusión, y en el paciente hospitalizado post-COVID, o sea, el paciente que ha estado hospitalizado y ya está egresado, se lo podemos pedir a los 3 meses. ¿Por qué no pedirlo antes? Porque antes le va a dar alteraciones que muy probablemente van a revertir. En cambio, ya después de los 3 meses, pues es lo que queda establecido y vamos a actuar sobre bases sólidas. Entonces, la intervención de la rehabilitación respiratoria, o sea, o de la fisioterapia respiratoria post-egreso, se va a engranar con otros aspectos en donde ya no vamos a hablar de fisioterapia respiratoria, sino de rehabilitación respiratoria, que era lo que yo les comentaba al comienzo. ¿Okay? La fisioterapia es una de las herramientas de la rehabilitación respiratoria. Pues aquí engranamos esos ejercicios respiratorios con los ejercicios, el entrenamiento aeróbico, el ejercicio de fuerza, de resistencia, la educación del paciente y la terapia conductual, que es sumamente importante, junto con el consejo nutricional para que el paciente mejore su calidad de vida. Estos programas de rehabilitación respiratoria, pues, deben tener una duración entre 6 y 8 semanas, es lo ideal. Y lo que se recomienda, por lo menos cuando se hacen los ejercicios respiratorios en el paciente, bien sea en fase de confinamiento, hospitalizado, o sea, en la etapa aguda y subaguda, es hacerlo de manera individual, no hacer los entrenamientos, digamos, en grupo. Ya en el paciente post-COVID, que es un paciente que no tiene peligro de contagio, se pudiera hacer de manera grupal. Siguiente. Entonces, bueno, en cuanto a las guías de ejercicio respiratorio, existen muchas guías y muy buenas. Está la guía del CEPAR, que fue una de, digamos, de las pioneras en orientar y en educar al paciente, y hay que comenzar siempre con mejorar el patrón diafragmático, el patrón respiratorio. ¿Qué hace un paciente con disnea? Respira con todo lo que puede. Respira con el diafragma, los inspiradores externos como accesorio, y utiliza los músculos de cintura escapular e incluso de columna cervical. Entonces se coloca en una posición de descanso, se instruye, se le enseña cómo se moviliza el diafragma en inspiración, cómo se relaja en expiración, la inspiración por la nariz, la expiración por la boca con los labios fruncidos, y de esta manera, al disminuir la utilización de músculos accesorios, disminuye el trabajo respiratorio y por ende el consumo de oxígeno. Luego tenemos la expiración contra labios fruncidos, que lo que hace es colocar una resistencia a la expiración que mantiene la vía aérea abierta, retrasa el volumen de cierre y es una técnica de alivio de disnea. Por supuesto, esto debe hacerse ya cuando el paciente no está en fase de contagio, y si lo va a hacer en etapas agudas, pues el paciente debe estar aislado. La respiración diafragmática viene siendo exactamente lo mismo que la abdominodiafragmática, porque no hay una respiración abdominal, es una respiración diafragmática que se hace evidente en el abdomen por el movimiento del músculo. Entonces, cuando se puede hacer en posición prona, perdón, acostadito, en decúbito, pero cuando se hace con la elevación de la cabeza 30-45 grados, no es que sea más fácil porque la presión intraabdominal ofrece un poco de resistencia, pero es realmente cómoda para que el paciente se relaje. Entonces, entrenarlo que en inspiración se eleva el abdomen, en inspiración se deprime el abdomen y una posición de descanso. La respiración controdiafragmática, ya hay utilización del diafragma, pero se le insiste al paciente que movilice las costillas inferiores. De esta manera se expanden las bases pulmonares y hay un mayor volumen que ingresa al pulmón, cosa que no ocurre si se hace una inspiración forzada, en donde se intenta, con mucha utilización de músculos, introducir área no en los vértices, pero sí en lóbulos superiores, y es menos efectiva porque allí cabe menos volumen de aire, con mucho trabajo respiratorio. Se puede sincronizar también ejercicios activos de miembros superiores o de miembros inferiores con los movimientos respiratorios,
En inspiración se sincroniza con la elevación de los brazos, por ejemplo, y luego al descender los brazos, o sea, en la posición de descanso, con la expiración. Igual para miembros inferiores, elevación de las piernas, inspiración, y el movimiento de descenso, ya de descanso, con la expiración. Hay técnicas también de tos efectiva y manejo de secreciones que no coloqué acá, bueno, para no hacer más prolongada la charla, pero que hay que conocer si el paciente tiene alguna comorbilidad que lo amerite. Hasta un 36% de los pacientes pueden cursar con tos productiva. La mayoría es una tos seca, pero hay que conocer qué hacer si ese es el caso. Entonces, en cuanto al COVID persistente, pues un estudio realizado en Italia que se publicó en julio del 2020 encontró que un 87.4% de los pacientes reportaban persistencia de al menos un síntoma 2 meses después del contagio. ¿Okay? Entonces, es importante interrogar cuando nos llega el paciente post-COVID, no solo lo que el paciente nos reporta, a lo mejor nos reporta fatiga, a lo mejor nos reporta cefalea, pero hay que conocer qué otros síntomas pueden estar presentes para actuar en consecuencia. Entonces, aparte de ese post-COVID, que también ofrece la posibilidad del fisiatra del manejo de este paciente, tenemos luego ese paciente con COVID persistente, con sintomatología que aún persiste 12 semanas o que aparece y persiste hasta las 12 semanas o más de la evolución del paciente. Y ocurre que en esto tenemos más preguntas que respuestas, por cuanto es muy variado el espectro de síntomas que pueden estar presentes en este post-COVID o en este COVID persistente. Tenemos entonces la guía del NICE que lo va a definir como los síntomas que se desarrollan después de la infección por COVID y que persisten por más de 12 semanas, donde los más frecuentes son la fatiga, que hasta ahora muchas veces simulan un síndrome de fatiga crónica, como ocurre en otras condiciones postvirales, como la infección por Epstein-Barr o en infecciones por virus herpes. Es muy discapacitante y nos puede complicar el panorama en cuanto a tratar de rehabilitar a este paciente con ejercicios. La presencia de disnea es el segundo síntoma junto con cefalea más frecuente, y el paciente refiere trastornos de memoria, lo cual llama como mente nublada, o sea, no puede evocar cosas que conoce. Este síndrome de COVID persistente, el cual ahora se le está dando cada vez más importancia por cuanto ya se conoce, no digamos que muy bien, pero se conoce bastante que ocurre en las etapas de la infección aguda del COVID, pero ahora están llegando los pacientes post-COVID y con COVID persistente, y digamos que la mayoría de los pacientes no era lo esperado en este síndrome. Son pacientes jóvenes, son pacientes que tienen una edad media, femeninas, de una edad media de 43 años, y que generalmente han tenido infecciones leves, síntomas leves, no infecciones severas ni hospitalizaciones en UCI. Entonces, bueno, se está trabajando en saber qué es lo que ocurre. Hasta ahora no se sabe a ciencia cierta si es el propio virus, restos del virus, o si produce un problema de tipo inmunológico que genera todo este espectro sintomatológico. Bueno, con todo lo dicho anteriormente, nos atrevimos a hacer unas recomendaciones para tratar de concretar entonces cuál debe ser la participación del fisiatra dentro del manejo del paciente con COVID en la esfera respiratoria. En primer lugar, la intervención del médico fisiatra está plenamente justificada. Lo importante es que el médico esté capacitado para ello, que se forme y se prepare para atender a los pacientes en las diferentes etapas de evolución de este síndrome. Las técnicas de fisioterapia respiratoria pues son imprescindibles para mejorar la mecánica ventilatoria, con ellos la disnea, y evitar siempre la aerolización. No olvidar lo que son las medidas de
de control de bioseguridad. Solo aquel paciente que tenga síntomas leves sin comorbilidad no necesitará la indicación de ninguna técnica de fisioterapia respiratoria, porque estas técnicas no tienen carácter profiláctico. Se utilizan cuando el paciente las necesita por su situación clínica. Debe priorizarse entonces los pacientes que tengan, digamos, mayor riesgo o un perfil en donde se sabe que por su condición, bien sea la edad, la obesidad o alguna condición metabólica o clínica, puedan tener un peor pronóstico. El manejo del paciente con síntomas leves o moderados se puede hacer a distancia, se puede hacer a través de telemedicina, de videollamadas, de videos, se le puede dar la información, de folletos, de aplicaciones en el celular. En el paciente en UCI está indicada entonces la movilización precoz para evitar, para prevenir la debilidad adquirida en UCI y tratar de garantizar el destete más temprano del paciente de la ventilación mecánica no invasiva, utilizando por supuesto siempre los equipos de protección individual y las medidas de bioseguridad. Luego conocer que nosotros podemos, si el paciente nos llega en el post-COVID, podemos y debemos solicitar estudios funcionales. Ya en el primer avance se habló de las pruebas funcionales para poder digamos, estratificar a este paciente y en consecuencia, pues instaurar un programa de rehabilitación. En el caso respiratorio, pues vamos a anexar las pruebas de espirométricas a las 6 semanas si se trata de un paciente que egresa de UCI, a los 3 meses si se trata de un paciente que no estuvo en UCI, y ahí se va a incluir pues la función pulmonar, el sinónimo de espirometría, pero anexando la capacidad de difusión de monóxido de carbono. Luego se deberá solicitar siempre una evaluación cardiovascular, puesto que hasta un 30% de estos pacientes, de un 12.6 a un 30% de los pacientes, tienen cambios electrocardiográficos, alteraciones de la troponina y alteraciones ecocardiográficas, en cuyo caso pues cambia totalmente el panorama de rehabilitación. Un paciente, sobre todo atletas, que tengan este tipo de trastornos, pues deben cesar su actividad física intensa por lo menos o al menos 6 meses. Entonces hay que siempre trabajar en equipo, tener cerca al neumonólogo, tener cerca al cardiólogo y por supuesto el médico psiquiatra y otros miembros del equipo, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, para pues brindar la mejor atención al paciente. La evaluación clínica y funcional para considerar entonces el ingreso a un programa de rehabilitación en el post-COVID es fundamental. Y el COVID persistente, pues que aquí estamos comenzando el camino para poder aclarar unas cuantas dudas con respecto a él, sobre todo cuando se acompaña o el paciente presenta fatiga crónica o dolor. Bueno, espero que le haya sido útil la información y continuaremos con próximos avances en esta materia del post-COVID, del COVID. Gracias.